Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Arribamos al final de un año, 2024, muchas historias, muchos episodios, muchos hechos nacionales e internacionales a lo largo de un año, lógicamente. En el plano local, una serie de acontecimientos que vamos a ver más adelante en el curso del programa, como también lo ocurrido principalmente en el plano internacional. No hay una jerarquía, aunque yo le puse 1, 2, 3, 4, 5, no hay una jerarquía, sino yo lo veo de acuerdo a como yo entiendo que son el grado de importancia de estos episodios. Mientras tanto, el tema, fuera ya de este recuento que ya yo tenía organizado, el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes ha abierto un debate interesante, un debate importante, porque se trata de la vida de los partidos políticos. Hay algunos analistas, algunos especialistas, dirigentes políticos que entienden que esta decisión del Tribunal Constitucional viene a ser una estocada hacia el sistema de partidos en República Dominicana. Otros entienden que realmente abre las compuertas para que los partidos no monopolicen o no tengan la oportunidad de monopolizar todo lo que tiene que ver con el sistema de candidaturas, que además está consignado en la ley electoral y en la propia Constitución las candidaturas independientes. La Constitución dice que todo el mundo, todo ciudadano dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido. Que hay una serie de condiciones para usted ser candidato a través de un organismo partidario, partido, movimiento, agrupación, organización, estructura, lo hay. Pero no puede prohibirse a nadie ser candidato en ese sentido. Entonces, esta es una discusión interesante, importante, que va a dar mucho de qué hablar y qué bueno que se produce en este momento y no de cara a meses de unas elecciones o de unas primarias. Qué bueno. El COE, Centro de Operaciones de Emergencia, el Sistema 911, la Defensa Civil, la Policía Nacional, Salud Pública, una serie de organizaciones han montado lo que llaman el operativo Navidad Conciencia por la Vida. Un operativo que se hace cada año, que se hace para fechas especiales de muchos desplazamientos de personas en las carreteras y en diferentes sitios de recreación, como es Semana Santa también, para tratar de ayudar a la gente, de prevenir accidentes, de tratar de salvar vidas. Este operativo, Conciencia por la Vida, va a reunir miles de personas, voluntarios que van a trabajar a lo largo desde este 23 de diciembre hasta final de año, el día 1 de enero, el día 31 y 1 de enero, que es cuando la gente se desplaza con mayor cantidad, en mayor cantidad por nuestras carreteras. Mientras tanto, también en el plano internacional surge una disputa que no estaba en el tablero. Las declaraciones del presidente electo Donald Trump de que va a recuperar el canal de Panamá. Estados Unidos va a recuperar el canal de Panamá. Y hace señalamientos de que fue una torpeza haberle entregado el canal de Panamá a los panameños. Y esto ha provocado que los panameños hayan salido al ruedo. Miren ese discurso, esas palabras del presidente de Panamá. Lo va a traer, va a dar agua que beber. No lo duden. Veamos. Como presidente, quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. Cada panameño, aquí o en cualquier lugar del mundo, lo lleva en su corazón y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible. Los tratados Torrijos-Carter de 1977 acordaron la disolución de la ex zona del canal
reconociendo la soberanía panameña y la entrega completa del canal a Panamá, que finalizó el 31 de diciembre de 1999, y pronto celebraremos los 25 años de esta transferencia. El canal no tiene control directo o indirecto ni de China, ni de la Comunidad Europea, ni de Estados Unidos o de cualquier otra potencia. Como panameño rechazo enérgicamente cualquier manifestación que tergiverse esta realidad y seguirá estando en manos panameñas como patrimonio inalienable de nuestra nación y garantizando su uso para el tránsito pacífico e ininterrumpido de naves de todas las naciones, como lo establece la Constitución y el Tratado de Neutralidad. Así las cosas, entramos entonces en el análisis de algunos de los temas principales ocurridos en República Dominicana durante el 2024 y después un vistazo a lo que pasó en el mundo y las perspectivas para el 2025. Todo esto después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. ...2024, un año interesante, como todos los años, pero en República Dominicana tiene algunos temas que sobresalieron y que marcan todo lo que es la ejecutoria institucional del país. El proceso electoral, exitoso por demás, sin un enfrentamiento, sin una crisis, sin rebatiñas, en forma legítima. Ganó el partido de gobierno, ganó el presidente Luis Abinader la reelección y ganó el partido de gobierno tanto la mayoría de las alcaldías y regidurías como también ganó la mayoría en el Congreso Nacional, en el Senado y la Cámara de Diputados. La Junta Central Electoral se anotó un tanto sin ninguna duda. Organizó, estructuró el proceso, lo fue llevando dentro de lo que establecen, los plazos que establece la ley. Se fueron conjurando algunas situaciones, algunas críticas, algunas dudas, algunos planteamientos de los partidos políticos y de candidatos. La Junta se lució y por eso esa Junta Central Electoral fue reelecta para un proceso de 4 años más al frente del organismo. 4 de sus titulares fueron mantenidos, reelectos en la posición. Mientras tanto, los partidos políticos pasaron a ocupar posiciones importantes dentro del escenario. Se movió el tablero. El PRM, que se había consolidado en el 2020 como partido mayoritario, viniendo de ser segundo lugar en el 2016, cuando enfrentó al PLD y ganó Danilo Medina su reelección. En el 2020, el PRM asumió la mayoría de los votos emitidos en medio de la pandemia incluso, ganó las elecciones
Y el presidente Luis Abinader, que no tenía una experiencia de Estado, ha consolidado a lo largo de estos 4 años un liderazgo indiscutible, una posición que lo ha llevado a tener una aceptación popular por encima del 60%. Actualmente el último barómetro latinoamericano lo coloca en un 68% de aceptación en su gestión. Y eso le dio la oportunidad de reelegirse en las elecciones del 19 de mayo de este año. Se reeligió sin ninguna duda con un 57.44%. Cómodo, el que más cerca estuvo en la oposición, un 28%, la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, y se cayó estrepitosamente el Partido de la Liberación Dominicana con apenas un 10% en la candidatura de Abel Martínez. Esa fue la composición de las elecciones. Abel Martínez, que quedó en el último lugar, el PLD, que venía siendo desplazado brutalmente desde el 2020, tanto por la Fuerza del Pueblo, que fue captando seguidores y dirigentes, como el partido de gobierno, que fue afianzándose en el poder. El PLD se cayó estrepitosamente, sin embargo, Abel Martínez inmediatamente dieron el primer boletín, llamó al presidente Luis Abinader y lo felicitó por haber ganado las elecciones de una manera limpia. Lo propio hizo más adelante Leonel Fernández, lo cual selló esa misma noche un éxito en el proceso de las elecciones, sin que hubiera ninguna duda, sin que hubiera ningún pataleo, sin que hubieran situaciones enojosas. Y así transcurrió un periodo de transición, que no es un periodo de transición, sino del mismo gobierno haciendo ajustes y haciendo planes, algunos cambios en algunas posiciones al asumir el poder el 16 de agosto, como manda la Constitución, pero el gobierno siguió consolidándose políticamente como el partido oficial, el partido mayoritario en República Dominicana. En otros episodios ocurridos en el país a lo largo de este 2024 está el escándalo en el Intran y el apagón semafórico. Aquel episodio de 2 días en que la ciudad colapsó porque el sistema de semáforos fue dislocado y se armó aquel lío tremendo que hizo colapsar la ciudad para enojo de la población y para dar paso a la puesta en manos judiciales de un proceso de escándalo a lo interno del Intran con un contrato que se había formulado por 1.300 millones de pesos aproximadamente para cambiar toda la red de semáforos y colocar semáforos inteligentes que pudieran a su vez incluso tener sistema de fiscalización con cámaras para quien se cruzara en rojo, por ejemplo. Pero de ahí se destapó una serie de situaciones, primero, de cómo el sistema semafórico estaba en poder de particulares, manejado por particulares, por el sector privado, y no en manos de las autoridades del gobierno del Estado, siendo esto el control vial un asunto de seguridad pública. Le codó la cabeza a mucha gente, pero de ahí se desprendieron muchas cosas. Se desprendió el tema de que se estaban colocando cámaras que servían de enlace para espionaje, para ir viendo a las personas, para grabaciones telefónicas de las personas que iban en los vehículos o que tenían acceso cerca de donde estaban esos semáforos instalados. O sea, se determinó y se desarrolló allí una serie de episodios y de elementos que ya no eran siquiera el caos y la crisis del tránsito, sino que era realmente un asunto de seguridad nacional. Un asunto de seguridad nacional. Esto alborotó a la sociedad, alborotó al gobierno, fue a la justicia, impusieron medidas de coerción que después fueron suspendidas, se armó un expediente que está en justicia en este momento, pero se dejó al desnudo la gran debilidad
de las autoridades y del gobierno, del Estado, en cuanto a niveles de la seguridad nacional y a niveles de la solución real de la crisis del tránsito en República Dominicana. Este episodio tiene mucha tela por donde cortar, porque no es el simple episodio de que si el contrato fue bueno o si el contrato fue malo, necesariamente en la parte económica, sino todo lo que envuelve en su entorno, ya digo, en relación a la crisis del tránsito y al tema de la seguridad nacional, de la seguridad del ciudadano, porque desde ahí se estaba estructurando un sistema de espionaje a gran escala a nivel del Distrito Nacional, en este caso, que iba a ser replicado en otros sitios, como es lógico entender. Ese fue un episodio importante. Le siguió, a mi juicio, el tema de la reforma fiscal. Obviamente mal manejado por el gobierno. Se lanzó un proyecto que unió voluntades del sector empresarial, de la gente, del sector político, que le fueron encima al gobierno y provocaron que el proyecto que se había presentado en el Congreso hubo de ser retirado por el presidente Luis Abinader en un discurso a la nación, discurso de 6 minutos a la nación, donde con amargura, se notaba, dijo que si la gente protestaba, que había sido receptor de las protestas de la gente, no tenía otra cosa el gobierno que retirarlo. Y dijo más, dijo, y no hay planes de volver a presentarlo, por lo menos en este momento. Es una situación que deja un vacío, porque todo el mundo entiende, señores, desde los empresarios hasta el chinero de la esquina, que realmente hay que hacer una reforma para reestructurar la capacidad que tenga el gobierno de recibir dineros para poder ejecutar obras de interés general, para poder cubrir el presupuesto, porque siguiendo cubrir el presupuesto con un déficit anual de 3.1% del PIB, estamos hablando de 250, 260 mil millones de pesos, hay que suplirlo con préstamos y los préstamos generan intereses y los intereses acumulan más entonces gasto de ese presupuesto y resta mayor posibilidad de tener recursos para inversión pública. Todo el mundo entiende que hay que hacer una serie de ajustes. Parece que los ajustes no fueron planteados, se mantuvo en un círculo muy estrecho y muy cerrado, no fueron socializados ni discutidos, ni acordados, ni concertados con los sectores de la sociedad y simplemente se dijo, aquí están los arroyos y se metió al Congreso. Y desde cacerolazos hasta todos los medios de críticas y de presión recibió el gobierno y hubo de retirar la reforma fiscal. En un tema pendiente, porque en algún momento tendrá el gobierno que buscar más recursos y el gobierno no puede inventárselo. O de impuestos o de préstamos. O de achicar más el Estado, lanzar 200, 250 mil personas a las calles que trabajan en el gobierno, uno, o reducir al mínimo la burocracia oficial y reducir los servicios o hacerlos más lentos, no sé. O sea, las áreas de influencia para poder suplir ese déficit no son tan amplias en este momento. Entonces es una tarea pendiente que resta para el 2025 y más allá quizás. Pero el gobierno, el presidente Luis Abinader tenía entendido, y con mucha razón, de que el momento de introducir, hacer una reforma fiscal debía ser luego de un proceso electoral, no cuando esté cerca el proceso de las elecciones, por ejemplo, porque ahí todo se trastueca y se convierte en un tema político. Y eso lógicamente perjudica al gobierno porque las reformas fiscales no son del agrado de nadie, por así decirlo. Aunque todo el mundo las entiende, comprende, habla de la necesidad de hacerlas, nadie quiere que le toquen.
Sin embargo, la reforma constitucional que sometió el gobierno tocó 4 aspectos principales de la Constitución de la República o 4 aspectos principalmente de la Constitución de la República y pasó sin mayores contratiempos. La unificación de las elecciones municipales con las elecciones congresuales y presidenciales, la reducción de la nómina de la matrícula de la Cámara de Diputados, que aunque el gobierno propuso una cantidad de 52, terminó en 20 porque los diputados le doblaron el pulso y dijeron, no, no, afilar cuchillo para nuestra garganta. La parte donde se establece la modificación de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y a su vez la forma de elección, de nombramiento del Procurador General de la República, que en vez de ser por un decreto del Poder Ejecutivo, sea mediante una presentación de un nombre del Poder Ejecutivo para que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que lo evalúe y lo apoye, lo acuerde. Aunque sea esta persona evaluada en un término de 2 años, que eso ha causado ciertas quejas de los sectores que bregan con el tema judicial. Pero a final de cuentas, el tema de la Constitución, de la reforma de la Constitución, pasó sin mayores contratiempos. Y dentro de un esquema más o menos lógico. Entonces, se dio paso ahora a la reformulación, la modificación de la ley que crea los mecanismos de trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura para adecuarla a lo que estableció la Constitución y entonces dar paso a el proceso de nombramiento del próximo procurador o procuradora general de la República, de lo cual se hablan de varios nombres, entre ellos encabeza doña Jenny Berenice Reynoso, que es la segunda a bordo y las apuestas están en su favor. Se menciona también el nombre de Jorge Suberoiza, se menciona el nombre de Olivares, pero está muy involucrado en el tema político. Se mencionó el nombre de Julio Servio Tulio Castaño Guzmán, de Finjus. Se han mencionado varios nombres. Pero esto se verá cuando ya termine el proceso de adecuación de la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, se convoque y se decida allí. Está en discusión otro tema interesante y fundamental, que es el tema del Código Laboral, que tiene 32 años, que es viejo, que hay que reformularlo. O sea, ha cambiado mucho el esquema de trabajo en la República Dominicana. Hay necesidad de adecuarlo, de modernizarlo, de ponerlo dentro del contexto de la realidad del sistema laboral de República Dominicana. Y todos están de acuerdo, son 3 partes, el sector empresarial, el sector sindical y el gobierno. Están de acuerdo en el 98-99% de los puntos. Un punto ha quedado en el tintero y ha abierto una serie de enfrentamientos y presiones entre los sindicatos y el sector empresarial. El tema de la cesantía. El gobierno sometió la reforma sin tocar la cesantía, dejándola como está. Los empresarios dijeron que no, que eso había que quitarlo. Y los trabajadores dijeron que no le pusieran la mano a la cesantía, que es un derecho adquirido y ganado y que no va a permitir eso. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, ha llevado la voz cantante por el gobierno y fue quien negoció toda la parte de los acuerdos a que se llegaron durante 2 años de discusiones en reuniones cotidianas, semanales, entre las partes para llegar a esos acuerdos. Fue presentado finalmente en el Congreso y ahí está. Los empresarios dijeron en principio, no transigimos. Sin embargo, ya al concluir el año, en un encuentro periodístico del periódico Diario Libre, en una sección que se llama Diálogo Libre, es donde se invita a una personalidad o personalidades para discutir temas atinentes a su área de influencia, estaba el presidente del CONEP, del Consejo Nacional del Empresariado,
Celso Juan Marrancini, y estaba también César Dalgán, el vicepresidente ejecutivo. Y allí dieron un giro al planteamiento radical y dijeron que ven con buenos ojos una negociación sobre el tema de la cesantía que permitiría aprobar, quizás puede ser un tema, aprobar el proyecto como está y darle paso al proyecto, a la reforma de ese código, actualización de ese código y dejar el tema de las cesantías para discutirlo más adelante, quizás en el término de menos de un año o un año, como propusieran Milton Ray Guevara y Rafael Alburquerque, ambos abogados expertos en asuntos laborales y quienes fueron en su momento ministros y secretarios de trabajo. Secretario o ministro cuando es secretaría o cuando es un ministerio de trabajo, que saben lo que están diciendo y pusieron con el prestigio que tienen sobre la mesa alternativas para dar paso al código, porque sería una vergüenza, señores, que con el código laboral hicieran lo mismo que han hecho con el código penal, que lo tienen paralizado años y años y años por un tema, el tema famoso de las 3 causales, el tema de la despenalización del aborto, que es un tema constitucional. La irresponsabilidad de los congresistas ha llevado a que esto se le dé larga y esté metido en una gaveta, porque nadie quiere asumir la responsabilidad de tomar una decisión en una forma u otra, o de posponerlo y dar paso al código, que plantea una serie de modificaciones y reformas y de actualizaciones para el sistema penal de República Dominicana. Así son las cosas. Pero por suerte que se vio una luz al final del túnel, al final del año, en este tema de la reforma laboral. La reforma policial, sin embargo, va avanzando, graduaron 1000 y pico de nuevos policías, se habla de nuevos uniformes, se le aumentó el salario, se están haciendo transformaciones internas, una escuela de capacitación, se le está dotando de instrumentación de vehículos y todo esto, aunque en el medio de este fragor se han presentado algunos escándalos, como este escándalo, por Dios, de las cosas que se robaron, de los pertrechos de armas y municiones que se robaron, y algunos fueron a parar en cantidades a las bandas de Haití, a las bandas violentas de Haití. Escándalo mayúsculo, además del involucramiento de algunos policías en otras acciones delictivas o irregulares. El caso ahí, por ejemplo, de La Victoria, donde apareció que el jefe policial de La Victoria, uno de los jefes policiales de La Victoria, tenía un drink interno ahí. En un cuarto tenía cajas y cajas y cajas de bebidas alcohólicas para venderle en la cárcel, para vendérselas a los presos. Whisky, ron, cigarrillos, de todas cosas. De todo. Una cosa increíble, impresionante. Entonces esos escándalos empañan en cierto modo, lo que es el proceso de reforma, que se ha dicho que va a ser un proceso de reforma bastante largo. No es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana. El programa de repatriación de haitianos, no de repatriación de extranjeros, de haitianos, comenzado hace poco después de mediados de año, ha sido blanco de presiones y de críticas, pero el gobierno ha seguido adelante y ha recibido el apoyo de importantes sectores del país, pese a algunos artículos como aquel del New York Times que escribió una dominicana freelance del New York Times diciendo que mientras vienen huyendo de la desesperación los haitianos, aquí son devueltos enjaulados. Tratando de decir que son animales, que lo tratan como animales, lo cual es penoso que ocurran esas cosas. Pero el gobierno ha seguido firme en eso y no puede ceder porque tiene que haber un control migratorio en República Dominicana porque no se sabe la cantidad de haitianos que tenemos aquí.
que consumen el 35% según datos del Sistema Nacional de Salud. El 35% de los partos generados en República Dominicana a lo largo del 2024 eran de mujeres haitianas. Y eso restringe la capacidad que tienen los hospitales públicos, estamos hablando de hospitales públicos, los hospitales públicos para recibir a parturientas dominicanas, a dar el servicio a parturientas dominicanas, que debe ser el número uno, el servicio número uno del sistema de salud oficial. Todo esto ocurre y las repatriaciones siguen, la frontera está bajo un control estricto, incluso los mercados binacionales que se producen lunes y viernes, bajo un estricto control. Aún así, siguen pasando indocumentados y hay bandas estructuradas para transportarlos a República Dominicana de manera ilegal e irregular. Todos los días se ven, a cada rato se ven en una camioneta, en una jipeta, en un minibús. Muchos haitianos apretujados, no sabe cómo se meten y cómo se transportan ahí para ser introducidos ilegalmente a República Dominicana en un contubernio que mueve mucho dinero, no cabe dudas. La lucha contra las drogas ha tenido sus éxitos en República Dominicana muy importantes. La cifra lo dice, 46 toneladas de cocaína han sido incautadas a lo largo de este año. Terminó con el escándalo todavía que no se sabe finalmente de dónde vino la droga, de los 9.8 millones, 8 toneladas de cocaína incautadas en este mes de diciembre. Y que armó un reperpero de que si vino de Guatemala, que si pasó por Honduras, que de dónde vino la cocaína. Lo importante es que se sacó y que no se permitió llegar a las calles 9 toneladas de cocaína. Para mí eso es lo más importante. Lo otro son las partes periféricas para usted determinar quiénes son los responsables, de dónde vino, quiénes operaron esto aquí. Porque hasta ahora, señores, hay 10 personas, estibadores, gente que estaba moviendo supuestamente los paquetes, mover 9 toneladas en pesos de cocaína. Son 9.000 kilos de cocaína, 9.500 kilos de cocaína, y son 9.500 paquetes porque cada paquete es de 1 kilo. Eso no lo pueden hacer 3, 4, 5 hombres sin que nadie se dé cuenta en el puerto multinodal ni en ningún sitio. Entonces, esa es la parte periférica de esto. Pero no cabe dudas de que pese a ese escándalo final, al finalizar el año, se logró evitar que esa droga llegara a las calles y además de eso forma parte del éxito que se ha tenido en República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico. Pocos avances a lo largo de este año en los casos de corrupción. Hay denuncias de corrupción en la actual administración. Ha habido algunos casos, que el caso del Intran, por ejemplo, pero los casos que venían y que comenzaron con tanto auge a final del 2020, 29 de noviembre del 2020, cuando el caso Antipulpo estalló y puso en la palestra pública una lucha frontal contra la corrupción, se han ido durmiendo y se han ido quedando y se han ido ralentizando en los tribunales, en la justicia. No hay hasta este momento un solo proceso de esos que haya sido concluido, que haya terminado. Siguen en justicia, siguen los acusados, los expedientes siguen ahí. Se ve pocos avances en esto, que es una de las promesas y de las banderas de lucha del gobierno del presidente Luis Abinader. Una buena. Más de 11 millones de turistas llegaron a República Dominicana a lo largo de este 2024, creando nuevos récords y aumentando esa fuente de ingresos, esa fuente importante de producción de trabajo, esa fuente importante de producción de divisas y de colocación del nombre República Dominicana como una marca en el mundo, el turismo. Más de 11 millones de turistas. Bueno, este mes de diciembre concluyó nada más y nada menos, señores, que con la llegada a puertos de Puerto Plata, los dos puertos principales, el Ámbar y el Taíno Bay,
de 86 cruceros en un mes. 86 cruceros tocaron puerto en Puerto Plata en un mes. Eso indica que República Dominicana realmente está de moda. Realmente está de moda. Y el turismo es uno de los puntales importantes de la recepción de divisas, más de 10.000 millones de dólares durante el 2024, conjuntamente con las exportaciones, conjuntamente con la inversión extranjera, conjuntamente con las remesas. Más de 40.000 millones de dólares recibe este año 2024 República Dominicana en esos 4 renglones solamente. El crecimiento de la economía, por tanto, el control de la inflación, la estabilidad en la tasa de cambio se hicieron presentes en República Dominicana durante el 2024. 5 puntos por ciento aumentó la economía, la inflación se descendió y fue conjurada, las tasas de cambio se mantuvieron estables, la devaluación del peso alrededor de un 3.94%, lo previsto de manera normal por la parte vegetativa de la economía. Eso lo vamos a ver con muchos detalles luego con Carlos Cuello y no cabe dudas de que la economía de la República Dominicana, con sus virtudes y defectos, sigue siendo una economía manejable, una economía fuerte, una economía estable. Y lo que no podía faltar en este año, la agudización del caos vehicular. Qué desorden en las calles, señor. Qué desorden en las calles. No hay forma de que esto frene, de que esto pare. Y cada vez es peor. No se ven las posibilidades de enfrentar con éxito este serio problema. Y es una pena porque ese caos produce accidentes, ese caos produce consumo gigantesco de combustibles en las calles, consume tiempo de la gente, consume el estado de ánimo de la gente. La gente está irritada en las calles por esta situación. Como que no se ven, se habla mucho de los planes y las cosas, pero como que no se ve realmente hacia dónde van las iniciativas de solución de este serio problema. Unas de cal, otras de arena, unas de cal, otras de arena, en todo este conjunto de situaciones que pasan durante un año aquí en República Dominicana. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en el mundo. Las noticias internacionales, quizás en un vistazo de los temas más relevantes que han ocurrido. No cabe duda que la victoria de Donald Trump, todo el proceso electoral de los Estados Unidos que terminaron en las votaciones del 5 de noviembre pasado, que dio la victoria a Donald Trump, su regreso a la Casa Blanca ha marcado el gran centro de atención del mundo. Primero por el personaje que es Donald Trump.
Segundo, por lo controversial y las aristas que tuvo toda la campaña. Primero, aquel debate, bueno, Donald Trump volviendo con una serie de juicios que lo tenían de tribunal en tribunal, con una serie de cargos federales incluso, 34 de los cuales fueron encontrados culpables por un gran jurado, aunque después fue aplazado, después que ganó las elecciones. Pero eso dio una campaña con bastante tensiones. Y aquel debate en julio entre Donald Trump, aspirante a la presidencia por el Partido Republicano, y Joe Biden, aspirante a la reelección por el Partido Demócrata, fue el desastre del candidato presidente. Y Donald Trump, con la presión de su partido, con la presión popular, con la presión de los medios, tuvo la obligación de renunciar a su candidatura. No podía. Fue muy evidente sus limitaciones frente a un hombre tan atropellante, arrollador, presionador como es Donald Trump. Una campaña dura y agresiva. Y ahí entonces surge la negociación interna en el Partido Demócrata y entran a Kamala Harris, la vicepresidenta Kamala Harris, como candidata por el Partido Demócrata. Un debate donde Kamala Harris se creció y no permitió que Donald Trump la atropellara, como había hecho ya con Joe Biden, portó como un gallito y lo discutió ahí, pero en el interín hubo un atentado contra Donald Trump que le rozó un disparo en la oreja, pero además de eso, hubo otros intentos detectados por el Servicio Secreto y el FBI que pudieron haber dado al traste con la vida de este candidato que se convirtió en el candidato popular. Y todo esto lo fue convirtiendo en la figura relevante del proceso. Y cuando vienen las elecciones, arrolló. Ganaron los republicanos, ganaron el Congreso, ganaron las gobernaciones, ganaron los parlamentos estatales, ganaron, arrollaron, obtuvo más de 5 millones de votos más que su contendora, que era la vicepresidenta Kamala Harris. Y así Donald Trump se erige como el presidente electo de los Estados Unidos. Y inmediatamente comenzó con una serie de anuncios de nombramientos de personas que han abierto expectativas en defensa, en la seguridad nacional, en las agencias como el FBI, como la CIA, en embajadores especiales en algunos puntos de discusión, hablando de la necesidad del achicamiento del gobierno federal y la mano derecha suya, Elon Musk, multimillonario, agresivo, fajador, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes en este momento. Entonces, todas las expectativas están sobre Donald Trump, que ha hablado de que va a parar la guerra de Rusia y Ucrania, de que ha hablado de que hay que recuperar el canal de Panamá, de que ha hablado de que va a ponerle aranceles a México y a Canadá si no controlan los inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. O sea, con muchas declaraciones duras, fuertes, ríspidas, que hacen pensar a la gente en un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Gobierno ejemplo por muchas razones del mundo. ¿Cómo serán las relaciones con Europa de aquí en adelante? Sus relaciones con Putin, sus relaciones con China. Vaya usted a ver. Entonces, las expectativas son muy grandes. Donald Trump asume el 20 de enero del 2025 como presidente número 47 de los Estados Unidos. Mientras tanto, la guerra de Rusia y la agresión rusa contra Ucrania se acrecentó en los últimos meses con el lanzamiento de misiles de corto alcance, con el uso de drones,
con el atentado y la muerte en pleno centro de Moscú provocada por Ucrania, por ucranianos, del jefe de armas nucleares y biológicas del ejército ruso, un teniente general, y situaciones de tensión que se van agravando, que suben, que bajan y que parecieran hacer más difícil o, por su agravamiento, obligar a una negociación y poner fin a este conflicto. Ya Rusia ha planteado que se puede sentar en la mesa de las negociaciones, pero han puesto sus condiciones. Lo mismo ha dicho Ucrania, el presidente Zelensky, pero también con sus condiciones. La crisis en Venezuela llega a un punto serio el 10 de enero, cuando termina el mandato actual del presidente Nicolás Maduro, quien se atribuye a haber ganado las elecciones del 28 de julio del 2024. Con una María Corina Machado que se ha convertido en una líder de oposición en la clandestinidad, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia en el exilio en España, la persecución agresiva contra grupos opositores, dan a entender de que Nicolás Maduro no va a ceder un ápice del poder que entiende ganado y de mantenerse gobernando a Venezuela. ¿Qué pasará? Muchas incógnitas, muchas especulaciones sobre esto. La violencia en Haití continúa de manos de las bandas encabezadas por este señor Cheremir, alias Barbecue. Las matanzas horribles que se han hecho en Haití, el control de las calles, el control de la ciudad, con las armas, con la violencia, donde no han podido ni la policía haitiana ni los miembros de la policía keniana que fueron a ayudarlos. Han podido. Tienen el control total estas bandas todavía. Le han dado golpes, le mataron a un segundo, han matado tantos subversivos, bandoleros de estos, pero ¿qué va? Mantienen ese control de las calles. La violencia en el Medio Oriente se ha agudizado, aunque hay una suerte de tregua, pero una tregua tirándose misiles y una tregua con combates. Israel primero frente a Hamas, después del atropello del año anterior, del 2023, 7 de octubre, cuando grupos terroristas entraron y mataron 1,000 y pico de personas en territorio judío y secuestraron a 300 y tantas. Los judíos respondieron, barrieron con Gaza y con los grupos de Hamas, pero entró Hezbollah, los terroristas del Líbano. Israel le marchó también. Y los iraníes tiraron misiles y ellos le tiraron misiles a los iraníes también. Están defendiendo su derecho a la subsistencia. De una forma desproporcional y agresiva, sí. Pero esa es la guerra del Medio Oriente, donde no se ven visos de que se va a solucionar todo, pero de que hay que ver hasta dónde llega esto que ya ha provocado. Se habla de más de 100,000 muertos. Vamos a ver. Ahí mismo ocurrió, casi finalizando el año, el tema de Siria y la caída del gobierno de Bashar al-Assad, dictador de muchos años, heredero de su padre, también dictador. Sin embargo, los rebeldes lograron llegar hasta la capital y derrocarlo. Y él salió huyendo a Moscú. Y allá vive en Moscú, con todo el dinero y la fortuna que acumuló y se llevó. Siria trata de reorganizar todo esto con grupos rebeldes de centroizquierda y algunos grupos radicales, pero tratando de ver cómo lidian para no ser blanco de la crisis interna que hay ahora mismo en Medio Oriente. Esto ocurre y hay que ver a dónde va a parar. ¿A dónde va a parar el gobierno de Daniel Ortega y la represión en Nicaragua, que ya desborda
la tolerancia del continente, de la región centroamericana, del mundo. Un hombre que surgió por el derrocamiento con las armas de la dictadura de los Somoza, se ha convertido en un dictador peor, que llega a ser capaz de quitarle la nacionalidad a opositores nicaragüenses. Una cosa insólita, una represión brutal de él y su esposa, la señora Murillo. Las inundaciones de Valencia, en España, cobraron más de 300 víctimas en una cosa que espantó al mundo de buenas a primeras. Nos recuerda a nosotros aquí aquel 4 de noviembre del 2022, cuando en pocas horas la ciudad se inundó y hubo pérdidas millonarias con las inundaciones de vehículos, de propiedades, aquí en la ciudad capital de la República Dominicana. Allá devastó un pueblo completo, causó muchos muertos y destruyó esa economía. Crisis en los gobiernos de Corea del Sur, que se llevaron al presidente Yoon Suk-yeol, se lo llevaron después que se le ocurrió dictar una ley marcial y tratando de acusar a que eran planes de Corea del Norte para tratar de mantener el poder, y fue destituido por el Parlamento, creando una crisis que se solucionó con su salida. En México, Claudia Sheinbaum asume el poder por primera vez, una mujer en México, y una mujer que parece que tiene pantalones bien puestos, y ya enfrentó declaraciones del presidente Donald Trump sobre el tema de los ilegales. Javier Milei sigue con sus cambios en la Argentina y mantiene a todo el mundo medio en ascuas y ver cómo se puede transformar una economía en crisis con medidas radicales. Cómo este hombre se ha convertido en un hombre popular, afectando todos los sectores de la sociedad argentina, pero con medidas que él ha dicho que si no se hacen, el colapso sería peor. José Ignacio Lula da Silva, terminando ya el año, sale exitosamente de una operación en el cerebro que hizo temer a muchos de que perderían, esta vez, por incapacidad física, al presidente de Brasil. Así anda el mundo, así anda el mundo. La atención sigue centrada, vuelvo y digo, en el gobierno del presidente Donald Trump, sus relaciones con China, sus relaciones con Rusia, sus relaciones con América Latina, que podían ser buenas, que podían ser malas. ¿Cuáles serán las posiciones frente a Venezuela, frente a Nicaragua? Ya vimos la amenaza a Panamá. Vamos a ver, vamos a ver. Así anda el mundo y espero haber satisfecho las expectativas de este recuento nacional e internacional de lo que ha pasado en el 2024 y hacia dónde vamos en el 2025. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.